Buenos días, bienvenidos de nuevo a los cursos del campus online de AFAM. Mi nombre es Victoria Pulido, soy la directora técnica de la Asociación de Fabricantes de Mortero y la jornada de hoy trata sobre los microhormigones seco. Con ella vamos a ver y nos va a servir para caracterizarlos, conocer a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos este término y conocer un poco mejor la normativa que le es de aplicación. Para ello contamos con Eugenio Navarro, él es director técnico de Tesela, Materiales, Innovación y Patrimonio, que es una empresa adherida a FAM. Y bueno, pues simplemente eso, si tenéis alguna pregunta durante la charla, podéis ir realizándola y al final de la ponencia eso se responderá vía correo electrónico como hemos hecho en anteriores ocasiones. Así que sin más os dejo con Eugenio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Victoria, por la presentación. Como ha dicho, me llamo Eugenio Navarro, soy el director técnico de Tesela, empresa adherida a FAN, y hoy vamos a hablar de una de esta familia que denominamos microhormigones secos. Bien, vamos a intentar definir lo que todos los productos diferentes que entran dentro de esta denominación, tanto como sus tipos, su clasificación, la normativa que les aplica y algunos detalles más que veremos a continuación. En primer lugar, vamos a intentar diferenciar entre lo que son hormigones secos y microhormigones secos. Para ello, nos tenemos que situar en antecedentes y saber que, bueno, bajo el paraguas del término microhormigón en el mercado conviven en la actualidad un amplio abanico de productos de muy distintas prestaciones y para muy distintos usos y aplicaciones. ¿A qué obedece este hecho? Pues este hecho obedece a que el término en sí es de naturaleza comercial y no posee carácter normativo. Esto, claro, dejó opción o quedó abierto, por tanto, a las interpretaciones de los fabricantes y de los usuarios de este tipo de productos. Con lo cual, un poco, pues hay un batiburrillo y cierta indefinición en el término microhormigón. Desde Afán, pues se quiso poner concierto en este asunto y para ello, a través de su comité normativo, se han definido tanto sus usos como sus tipos y sobre todo, como digo, su diferenciación inequívoca con los hormigones secos que también existen en el mercado, pero son otros productos diferentes a los que vamos a ver hoy, como veremos. ¿Qué se ha usado como criterio para diferenciar técnicamente los hormigones secos de los microhormigones secos? Pues se ha usado el tamaño máximo de árido en su concepción. De esta manera, los microhormigones son aquellos productos cuyo tamaño máximo de árido es inferior o igual a 8 milímetros y los hormigones secos serían aquellos cuyo tamaño máximo de árido es superior a 8 milímetros. Este criterio es muy válido y es perfectamente diferenciador de las dos familias de productos diferentes y nos sitúa claramente en un campo o en otro. Bien, de los hormigones secos vamos a hablar muy poquito porque no es de lo que trata la charla y no es del interés, digamos, de los asociados. Los hormigones secos, pues, son hormigones que los fabrican los hormigoneros, pero los microhormigones secos sí son productos que fabrican los mortereros, como vamos a ver ahora. Entonces, vamos a poner una semblanza sobre los hormigones secos para que queden perfectamente identificados. Para ello los podemos definir como una mezcla de cementos áridos superiores a 8 milímetros, como hemos dicho, y a veces aditivos y o adiciones. El uso principal y característico es estructural y luego sus aplicaciones pues son las típicas del hormigón, como hormigones en masa, hormigones armados y pretensados,
Y luego, bueno, los típicos trabajos de hormigonado, como son las pavimentaciones, cimentaciones, acerados, bordillos, soleras, etcétera. La normativa que le aplica a esta familia de hormigones, pues evidentemente, denominándose hormigones, no puede caber otra que la instrucción de hormigón estructural, la EH 2008 y el Eurocódigo 2. Como digo, no vamos a decir nada más de esto, simplemente que queden ubicados tanto en definición como en normativa. Vale, entrando en el campo ya de los microhormigones secos y siguiendo al hilo de esa definición que hemos hecho para el hormigón, los microhormigones secos se podrían definir como aquellos productos mezcla de cementos áridos inferiores o iguales a 8 milímetros y a veces aditivos y o adiciones. El tipo de cemento, normalmente como digo, es el cemento Portland, pero a veces para otorgarle propiedades adicionales a este tipo de productos se utilizan otro tipo de cementos mezclados con el Portland o independientemente, con cemento aluminato de calcio, cemento a base de sulfaluminato cálcico, o otros también. El tipo de árido pues, son los típicos calizo, silicio, ligero y el uso que tienen estos productos puede ser tanto estructural como no estructural. Bien, ¿de dónde nacen los microhormigones secos? ¿Por qué se originan? Pues bueno, siempre que nacen una familia de productos tienen una explicación y normalmente nacen de unas necesidades. En este caso, las podríamos resumir en estas tres que ponemos aquí, y son las obras pequeñas que necesitan una cantidad pequeña de hormigón y que los fabricantes de hormigón, los hormigoneros, es complicado por el tipo de industria que ellos tienen y el tipo de suministro en camiones a granel, suministrar pequeñas cantidades de hormigón. Eso siempre ha sido un problema y bueno, para estas pequeñas obras pues nació primero el hormigón seco y después el microhormigón seco para abastecer este tipo de obras. Otros son los accesos complicados. Ahí vemos también un dibujo de la almendra central de Madrid que va en línea con los dos primeros antecedentes que ponemos aquí, las obras pequeñas y los accesos complicados. Los accesos complicados limitan mucho el transporte del hormigón para ese tipo de obras y tanto el hormigón seco como el microhormigón seco son alternativas y soluciones para este tipo de problemas. Y luego la tercera causa, que para mí es quizás la más importante, y es la sofisticación de los trabajos en construcción en los últimos años. Bueno, hace 10, 15 años todavía se hacían muchos trabajos con el mismo producto y ahora pues prácticamente hay un producto diferente para cada aplicación y para cada uso específico en obra. Con lo cual, los microhormigones secos han sufrido digamos, una ampliación de su gama bastante grande y una sofisticación también en cuanto a sus propiedades. De manera que la fabricación de este tipo de productos queda en manos de los fabricantes de morteros, sobre todo porque también son los que disponen de la fábrica, a ver si puedo pasar la diapositiva. Sí. Como digo, los fabricantes de morteros son los que disponen de instalaciones adecuadas para la fabricación de este tipo de productos, que ya no se parecen tanto al hormigón, sino que se parecen más a los morteros especiales. Las fábricas de fabricación de mortero seco tienen un sistema de predosificación, una precisión en las básculas adecuada para la incorporación de aditivos que normalmente llevan este tipo de productos. Los áridos que nos encontramos en estos fabricantes son áridos también de granulometría muy controlada, áridos finos de los cuales tampoco disponen los fabricantes de hormigón, áridos blancos en muchos casos porque la demanda de estética y coloreada también entra en este abanico de productos y sobre todo también pues bueno el poder suministrarlo en saco y en big bag para ese tipo de obras.
Los usos y aplicaciones de los microorganismos secos, como digo, son muy variados, ¿no? Pero los podríamos, son los típicos de recrecidos, suelos, pavimentaciones, canalizaciones, los sistemas constructivos modulares, se llevan también una cantidad importante de microhormigón. Las fijaciones técnicas y los anclajes y rellenos también son muy importantes. Y vamos a ir viendo una clasificación que hemos hecho en base a sus propiedades. Vamos a clasificar los microhormigones secos en base a sus propiedades y para ello la primera sería clasificarlos según su reología. De esta manera tendríamos tres microhormigones diferentes: el tixotrópico, el fluido y el autonivelante. Dentro del tixotrópico, además, haríamos una subclasificación diferenciando entre los microhormigones tisotrópicos de aplicación manual y los microhormigones tisotrópicos de aplicación mecánica, entre los cuales estaría también la gunita y la microgunita, en los cuales haremos un especial parón. Si los clasificamos según su tiempo de fraguado, podemos hablar de microhormigones secos de fraguado normal y microhormigones secos de fraguado rápido. Si los clasificamos según sus prestaciones mecánicas, podremos hablar de microhormigones secos de resistencia normal y microhormigones secos de alta resistencia. Si los clasificamos en base a su densidad, tendremos los microhormigones normales y los microhormigones ligeros. Y luego, bueno, metemos otra familia de otros porque es difícil hacerlo ya, continuar la clasificación en base a sus propiedades, pero existen microhormigones drenantes, fibros reforzados, coloreados y otros más de usos muy específicos que prácticamente pues hay que englobarlos dentro de esa última clasificación. La normativa de los microhormigones secos, tenemos que tener en cuenta que la normativa va en base a los usos y aplicaciones, no tanto a las propiedades. De manera que como los usos y propiedades de esta familia y aplicaciones es muy variada, la normativa también es muy variada. Entonces habrá productos a los que se tengan que regir por las normas de morteros de albañilería y revoco, la 998-1 y -2, otros por el cuerpo de familias de la 1504 de reparación, la 1504-3 de reparación estructural y no estructural, o la 1504-6 de anclaje de armaduras de cero para todos los productos de relleno, anclajes técnicos y grouts, en los cuales también nos pararemos en detalle. Otra norma que puede ser de aplicación es la UNE 13813 de morteros para recrecidos y acabados de suelo, para todo el tema de pavimentación. Como veis, hay una amalgama de usos y aplicaciones que se traslada a la normativa. Incluso hay veces que un mismo microhormigón se puede marcar bajo una norma o bajo otra, dependiendo de si el uso específico el fabricante lo considera que el uso principal es uno u otro. Bien, empezando con esa clasificación, la primera de la que hemos hablado es según la reología. Como hemos visto antes, tendríamos tres grandes familias: tixotrópico, fluido y autonivelante. El microhormigón tixotrópico es uno de los microhormigones más utilizados y bueno, lo podríamos definir como aquel microhormigón seco predosificado, listo para su empleo, que una vez que se le adiciona el agua y se mezcla, adquiere una consistencia adecuada que permite su aplicación en vertical sin que el material descuelgue. Ni que decir tiene que este tipo de microhormigones también se pueden utilizar no solo en trabajos horizontales, sino en pavimentación y en suelo. El microhormigón tisotrópico, hemos visto que hemos hecho una subclasificación. Si está destinado para aplicación mecánica o para aplicación manual. La aplicación mecánica, perdón, es aquella donde se proyecta el producto sobre una superficie usando una manguera para trasladar el material fresco, impulsado por un sistema de aire comprimido a baja presión hasta que lo lleva hasta una boquilla de salida
por la cual sale proyectado o despedido el producto contra la pared para conformar el elemento estructural o aquel que queramos hacer. Sus aplicaciones más usuales son estas tres: enlucido y regularización de paredes, la consolidación de muros y taludes y los sistemas constructivos modulares, que para que los que no conozcáis son sistemas constructivos con paneles de poliestireno armados en los cuales se proyecta micro hormigón seco tixotrópico proyectable por las dos caras del panel. Es la foto que estáis viendo en esta misma diapositiva, donde por una de las caras se está proyectando el material en un espesor de 3-4 centímetros, cubriendo toda la malla, y por la cara posterior sería lo mismo, quedando ya el sistema constructivo fijado, lo que sería el muro. Un tipo de producto muy típico que entraría dentro de los microhormigones tixotrópicos proyectables sería la denominada gunita. La gunita es un microhormigón, es un producto que se proyecta a alta velocidad sobre una superficie, se proyecta a una gran velocidad usando una manguera donde se impulsa con aire comprimido también, pero a mucha más presión que la proyección habitual. Y se puede hacer por dos vías que se llaman la vía seca y la vía húmeda. En la vía húmeda, el microhormigón se proyecta en una consistencia más blanda, más dócil, sigue siendo tisotrópico, no descuelga. Y en la vía seca, el microhormigón pues prácticamente se proyecta a una velocidad terrible sobre la superficie y con una relación agua-cemento muy baja para obtener muy poca retracción y muy alta resistencia. Y la gunita pues se consolida por la fuerza del impacto, desarrollando una resistencia de compresión pues similares al hormigón normal o también incluso a veces de alta resistencia dependiendo de la dosificación de cemento que se use. La gunita se utiliza mucho en revestimientos de superficies, consolidación de muros, de taludes, también en sistemas de reparación estructural. Igual que existe la lagunita dentro de los microhormigones tisotrópicos, existe la lagunita dentro de los hormigones también, dependiendo de ese tamaño de árido del que hemos hablado antes. Ahí vemos una fotografía de una aplicación de gunita en lo que puede ser una piscina, donde tenemos un sistema armado y se va a proyectar por vía húmeda, en ese caso, una gunita de consolidación. Bien, hemos visto los microhormigones tisotrópicos. Estarían dentro de la clasificación rheológica los microhormigones fluidos, que son aquellos microhormigones secos predosificados, listos para su empleo, que una vez que se le adiciona el agua de amasado, estos adquieren una consistencia fluida que permite su aplicación en horizontal simplemente por vertido. El microhormigón fluido puede necesitar ayuda adicional para completar el relleno. Quiere decir esto que el microhormigón fluye, pero digamos que no tiene la capacidad o no tiene por qué rellenar todo el sistema. A veces se le puede ayudar. También hay que advertir que el microhormigón fluido, tanto el microhormigón fluido como el autonivelante, solo pueden emplearse para trabajos en horizontales, recrecidos de suelos, vigas, pilares, y dependiendo de otras características adicionales, prestaciones adicionales como son la resistencia a compresión o la retracción, pues podrán usarse también para rellenos técnicos de bancada de maquinaria, pernos, reparación de estructuras, y ya estaríamos hablando de grouts, que los vamos a ver ahora en un momento. Igual que la gunita era un caso especial dentro de los microhormigones tisotrópicos, pues los grouts son un caso especial dentro de los microhormigones fluidos y autonivelantes. Ahí vemos una aplicación también de un microhormigón fluido, en este caso.
El microhormigón autonivelante es aquel que en su puesta en obra, al adicionarle agua, se extiende por sí solo y deja una superficie plana y nivelada sin ningún tipo de ayuda adicional. También, igual que el fluido, por su naturaleza solo puede utilizarse en trabajos horizontales y entraríamos a hablar un poco de los grouts. Los grouts, morteros de microhormigones de tipo grout o de grouting, de relleno, eh, son microhormigones o bien fluidos o bien autonivelantes y que cumplen tres condiciones o tres requisitos fundamentales en cuanto a sus prestaciones. Uno es una alta resistencia, que puede ir entre los 40 megapascales y los 100 megapascales o incluso más. El mínimo serían 40. Tiene que tener una retracción controlada y tener una gran capacidad de relleno. Estos productos se utilizan precisamente para eso, para rellenar, para rellenos técnicos de bancadas donde necesitamos que el hormigón abrace alguna pieza, el microhormigón abraza alguna pieza y no se mueva, por tanto no pueden tener tampoco retracción y tienen que tener una resistencia a compresión suficientemente alta como para aguantar las tensiones de ese tipo de trabajo. Dentro de lo que se denomina retracción controlada, existen grow denominados sin retracción o con ligera expansión y otros con retracción moderada y controlada. Cualquiera de esas versiones sirve, pero si no tiene la retracción controlada no es un grow. Dentro de lo que denominamos alta resistencia, lo hemos dicho antes, estaríamos hablando de una horquilla entre 40 y 100 megapascales. Y dentro de lo que se denomina capacidad de relleno, pues como hemos dicho también, podrá ser fluido o autonivelante. Y por supuesto no deben emplearse para nivelación de superficies libres y no confinados, puesto que su capacidad de relleno los llevará a desbordarse. Sus aplicaciones más típicas de los grows son relleno por vertido bajo placas de apoyo y reparto, bancadas de maquinaria, apoyos de puentes y grúas, anclajes de elementos metálicos y rellenos de grietas y oquedades confinadas en el interior de masas de hormigón. Los morteros tipo grout no deben confundirse con los morteros de pavimentación autonivelantes. Muchas veces tienen propiedades parecidas, no tienen retracción, tienen una capacidad autonivelante, pero las prestaciones y la normativa no son las mismas, la de los morteros microhormigones tipo grout, que los morteros autonivelantes para pavimentación. La normativa que aplica a los grout está muy bien definida y es la UNE en 1504-6 para anclaje y son productos que tienen su marcado CE en base a esa norma y no tienen nada que ver con los otros productos que son para rellenos de suelo y pavimentación de estética. Esta es una foto de un relleno de un pie de un pilar, donde se aprecia cómo el material es completamente autonivelante en este caso, en la foto de la derecha, y las de la izquierda pues son también de un relleno de una base de un pilar y de un relleno de una placa de apoyo, donde vemos cómo el material pues se va guiando hasta completar la superficie. Bien, siguiendo la clasificación, si los clasificáramos por sus tiempos de fraguado, por su setting de fraguado, inicio y final, podríamos hablar de fraguado normal. Fraguado normal sería el fraguado normal del cemento Portland y fraguado rápido. Se denomina microhormigón de fraguado normal a un microhormigón seco, predosificado, listo para su uso, que una vez que se le adiciona el agua de amasado, tiene el desarrollo de resistencia mecánica habitual de un producto cementoso, permaneciendo el producto en estado fresco durante varias horas, dependiendo siempre de las condiciones de temperatura y humedad. El microhormigón de fraguado rápido
En cambio, es aquel que una vez que se le adiciona el agua, adquiere un desarrollo de resistencia mecánica más rápido a tiempos cortos. ¿Qué se establece habitualmente? Pues se habla de microhormigón de fraguado rápido cuando a 24 horas alcanza ya una resistencia a compresión de 15 megapascales. Dentro de esto tendremos que hay microhormigones rápidos, dependiendo del fabricante, que obtienen a 5 horas 15 megapascales y otros que obtienen 15 megapascales a 20 horas. Los dos se pueden considerar de fraguado rápido, pero evidentemente pues son diferentes. Hay que tenerlo en cuenta porque cada fabricante pues tiene su método de fabricación y lo adecua también a una serie de usos diferentes. El tiempo de trabajabilidad de estos productos, de los microhormigones de fraguado rápido, es corto, normalmente inferior a 30 minutos, dependiendo del fabricante y de las condiciones de temperatura y humedad. Pero es importante controlarlo porque si te pasas de esos 30 minutos, probablemente el material ya no es que no sea trabajable, sino que ya haya adquirido una resistencia y que sea difícil o imposible de limpiar la herramienta y lo que tenga allí. El microhormigón de fraguado rápido puede usarse en todo tipo de fijaciones y reparaciones, en las cuales la puesta en servicio de la zona afectada pues sea prioritaria y sea rápida. ¿Cuáles son las aplicaciones de este tipo de microhormigones de fraguado rápido? Sus aplicaciones más usuales son reparaciones rápidas de pavimentos de hormigón, recrecidos de bocas de registro de alcantarillado, fijaciones de elementos metálicos, reparaciones rápidas en carretera, todos aquellos trabajos en los que necesitemos una puesta en servicio rápida y, y sea eso la prioridad. Siguiendo la clasificación, si los clasificamos en base a sus prestaciones mecánicas finales, podremos hablar de microhormigones de resistencia normal y microhormigones de alta resistencia. El microhormigón de resistencia normal es aquel que una vez amasado empieza sus fases de proceso de fraguado y endurecimiento y alcanza valores de resistencia a compresión no superiores a 40 megapascales. Y los microhormigones de alta resistencia, pues consideramos que son aquellos que superan los valores de 40 megapascales a 28 días. Dentro de esta horquilla, como digo, también hay una variedad dependiendo del fabricante. Incluso dentro del mismo fabricante tiene microhormigones de alta resistencia, varios, uno que da 40 megapascales a 28 días, otro que da 60 y otro que da 90. Pero digamos que el dato umbral es ese 40 megapascales. Las aplicaciones de estos microhormigones de alta resistencia cada vez son más utilizados en trabajos muy diferentes. Nacieron, digamos que con una vista a la obra civil, hacer recrecidos de vigas y pilares, asientos de apoyos de puentes y reparar desperfectos también en losas y soleras. Pero poco a poco también han alcanzado otro tipo de usos un poco más, digamos, estéticos y no tan prestacionales, como son el uso en mobiliario urbano y en interiorismo. Ahí vemos a la derecha una foto también de unos elementos que se han hecho con un microhormigón blanco de alta resistencia, unos elementos decorativos muy bonitos. Ese está hecho con un microhormigón de alta resistencia, blanco y autonivelante. Con lo cual tiene un molde y lo que hace es un relleno del mismo. Estos son casos parecidos también, son elementos de mobiliario urbano y de sanitario. Ese lavabo, por ejemplo, esos asientos que hay en la foto de la derecha, pues se fabrican con microhormigones de muy alta resistencia, sin retracción y con propiedades también autonivelantes, donde la estética es lo que prima en esos productos y la resistencia también, claro. Pero como veis ya son productos de otra gama más diferente a la que es construcción pura y dura. Bien, si clasificáramos los microhormigones en base a su densidad, podríamos tener dos tipos también, los microhormigones de densidad normal y los microhormigones ligeros.
¿Qué son los microhormigones ligeros? Pues son aquellos cuya densidad en estado seco es inferior a 1,30 kilogramos litro. Sus aplicaciones más usuales son la realización de recrecidos ligeros y aislantes, formación de pendientes, cubiertas, terrazas, forjados, sobre todo en rehabilitación, también en obra nueva, pero sobre todo en rehabilitación, donde no podemos cargar con demasiado peso los forjados y se utilizan pues recrecidos de estos materiales donde estamos disminuyendo la densidad pues casi a la mitad muchas veces. Y luego, bueno, luego hay una última bolsa de microhormigones donde hemos puesto ahí algo de cajón desastre, donde hay otro tipo de microhormigones que se ven en el mercado, funcionan perfectamente y son microhormigones conocidos, pero que no están clasificados en base a sus propiedades y tampoco tienen una normativa clara de uso. Por ejemplo, los hormigones drenantes. Los hormigones drenantes son aquellos hormigones a los que le falta el árido fino y esta carencia hace que tengan una alta porosidad y una alta permeabilidad. Se utilizan para canalización de agua, para evitar encharcamientos en patios, tienen una gran capacidad de drenaje, evitan también la formación de hielo en la superficie, por esos charcos que se forman en invierno, y incluso pues eso, canalización de agua donde puedan luego reutilizar ese agua posterior que tienes debajo del pavimento. Son microhormigones muy interesantes, existen en el mercado, igual que existen bueno, se utilizan para base, estos hormigones drenantes se utilizan no solo en esos usos de los que hemos hablado, sino en pistas deportivas, en zonas jardinadas. Se ven mucho también en los alcorques de árboles, en las ciudades, y a veces se utilizan incluso como coloreados, muchas veces en coloreados. Aquí tenemos algunas fotos de pistas deportivas, de caminos, de esos alcorques de árboles. Son microhormigones, como digo, muy incorporados a la fabricación. Otro tipo de microhormigones que es también usuales son los denominados fibros reforzados. Son aquellos que incorporan fibras de distinta naturaleza en su composición con el fin de mejorar algunas propiedades concretas del producto. Bien la ductilidad, la retracción, la conductividad térmica, la resistencia al impacto. Dependiendo de lo que se quiera mejorar o potenciar, pues incorpora unas fibras de una naturaleza o de otra y en una dosificación o en otra, ¿no? Existen las fibras celulósicas, de vidrio, de acero, de polipropileno, de poliacrilonitrilo, bueno, una gama muy amplia de fibras, de muy distintos tamaños también. En base a su dosificación, al tipo de fibra, a su dosificación y a la cantidad que se le añada, pues mejoraremos unas propiedades u otras. El microhormigón coloreado es otro de los productos también muy incorporados dentro de la gama de construcción y son aquellos que incorporan pigmentos de distinta naturaleza en su composición, con el fin de modificar pues, el aspecto estético del producto terminado, el típico hormigón impreso que vemos en pavimentación o el microhormigón texturizado que se utiliza para elaborar, conformar formas y dibujos, incluso volúmenes, ya en vertical, no en horizontal como el hormigón impreso. Estos son dos fotos también de otro tipo de microhormigones coloreados. El de la izquierda fue una plaza en Jaén donde nos solicitaron unos microhormigones coloreados en varios tipos degradados y la verdad es que quedó bastante bien. Y bueno, gracias por todo y espero que haya quedado un poco más claro esta familia compleja de los microhormigones. Pues muchísimas gracias, Eugenio. Como tú dices, yo creo que sí, que ha quedado claro qué son los microhormigones, cómo lo hemos diferenciado del hormigón seco y la gran variedad de productos en función de la aplicación que se le quiera dar, que caben dentro de este paraguas
denominado todo Hmm. microhormigones secos. Si habéis tenido alguna consulta, como os he dicho, se os responderá vía correo electrónico en los próximos días. Simplemente agradecer vuestra presencia esta tarde aquí en esta charla y os esperamos para la siguiente. Muchísimas gracias, Eugenio. Y bueno, si tienes algo más que decir, si no, pues damos por concluida la charla. Pues nada, que espero que haya sido amena. Vale, pues muchísimas gracias y os esperamos para la próxima. Un saludo. Adiós.